Sí, me gusta bailar, me gusta ver bailar mucho. Pero yo bailaba mucho con mi papá, era un gran bailarín y me gustaba mucho verlos a ambos como pareja bailando. Sí, aprendí mirándolos, pero era muy especial bailar con mi papá. Ingrid Betancourt fue secuestrada por la guerrilla de las FARC en febrero de 2002, cuando se dirigía a la zona de distensión de San Vicente del Caguán. En ese momento, sus hijos Melanie y Lorenzo Delois eran adolescentes de 16 y 13 años respectivamente. De manera que cuando fue rescatada en 2008, ambos eran mayores de edad. Les dije que me iban a tener que soportar porque iba a comportarme como un chicle y me los iba a comer a besos. Para mí era muy importante que ellos aprendieran a bailar, que tuvieran el ritmo nuestro. Y me acuerdo largas sesiones frente a un espejo, bailando música nuestra. Y teniendo el temor de que de pronto ellos no cogían el ritmo, ¿no? Y cuando me secuestraron, pues pasaron muchos años sin que yo pudiera verlos crecer y saber ellos cómo habían desarrollado su relación con la música y cuáles eran sus referentes musicales. Cuando me liberan, la primera vez que los puedo ver bailar y que bailo con ellos, fue un momento realmente mágico, porque era como ver que finalmente la genética es más fuerte que todo, porque aún en la ausencia mía, ellos habían desarrollado esa colombianidad. Esa vez estábamos bailando El Preso, que entre otras era una canción que cuando en la selva de vez en cuando la pusieron, y sí la pusieron en la radio, de pronto yo tenía como esos pensamientos de entender por qué es esa. Siempre había pensado que uno tiene como recuerdos del futuro, es decir, como que si yo hubiera oído esa música a los 15 años y hubiera sabido de alguna manera que esa música iba a interpretar algo que yo estaría sintiendo muchos años después. Y hoy en día, ya cuando todo este capítulo se ha cerrado, sigo oyendo a Fruco y El Preso, y pienso en mi mamá, y pienso en esa separación y en la importancia de la familia. Es decir, hay una cosa ahí muy, muy fuerte. Y obviamente yo pienso que si yo no hubiera leído lo que yo leí, por ejemplo, para mí fue clarísimo, cuando yo estaba en la selva, yo había leído a Primo Levi, y para mí eso fue muy importante, porque pude entender lo que iba a pasar, cómo las relaciones se iban a deformar. Es decir, tenía, digamos, una información de los riesgos de un cautiverio de este estilo y de cómo, es decir, resguardarse y premunirse contra situaciones que dañan el alma. El libro que escribió Ingrid Betancourt sobre su secuestro y que publicó en 2010 se titula como un verso de Pablo Neruda: No hay silencio que no termine. Este se llama Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tilitan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Pablo Neruda estaba viviendo en Francia cuando nosotros estábamos viviendo en Francia. Y entre latinos, pues se creaba esa comunidad de
de latinoamericanos y resultó que mi papá y él se volvieron muy amigos. Entonces, Pablo Neruda llegaba a la casa, estaba muy pequeña, y él pues se sentaban a conversar de política, yo no sé qué hablarían, ¿no? Del mundo, lo que fuera. Y yo llegaba y me le sentaba en las piernas y lo abrazaba, y era el tío Pablo. El poeta chileno Pablo Neruda llegó por primera vez a París en 1927, ciudad en la que vivió de manera intermitente durante décadas, en parte por su trabajo como político. En 1939, cuando ejercía como cónsul, tuvo a su cargo la misión diplomática que llevó a 2.000 refugiados españoles a Valparaíso, y fue en 1971, cuando era embajador en la capital de Francia, que recibió la noticia de su Premio Nobel de Literatura. Entonces yo llegaba, yo necesito que me recites un poema, y él me recitaba algún poema. Y entonces a mí esa vaina me pareció como súper importante, ¿no? Entonces decidí que yo también iba a escribir poemas. Entonces yo también le recitaba poemas. Entonces él llegaba, me recitaba un poema, yo le recitaba uno mío, y entonces esa se convirtió como en una especie como de tradición, al punto que en algún momento él me escribe en un papel algo así como a mi colega poeta, y firma tío Pablo Neruda, me dibuja una flor y listo. Finalizamos la conversación con la candidata preguntándole por el rol que cumple la literatura en el país que desea gobernar. Yo creo que si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener más poemas, más lectura, por lo tanto más instrumentos de expresar nuestras emociones, no estaríamos tirando piedras en las calles y matándonos en las selvas de Colombia. Francisco Luis Bernardés. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado.